Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, miradores, oidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa en vivo de nuestro canal de YouTube y de Spotify, La Comuna de la Palabra. Esta ocasión, como lo hubimos anunciado en nuestros propios canales de Facebook, Twitter y demás, en las redes, tendremos un monólogo para tratar de presentar a ustedes una serie de ideas sobre lo que está pasando en Oriente Medio, Palestina e Israel. No quiero, sin embargo, dejar de señalar, como cada semana hacemos desde hace prácticamente 5 años que tiene nuestro canal, de recordar que se cumple una semana más. Estamos a mediados prácticamente del mes de octubre y considero que sería muy importante recordar aquí que tenemos una deuda histórica de parte del gobierno en turno, de un asunto, de un crimen de Estado que se cometió hace ya más de un decenio. La desaparición forzada de los 43 jóvenes, prácticamente un decenio, de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tuxtla de Guerrero. Se nos ha dicho que no es la mentira histórica que nos presentaron en su momento los responsables del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre lo que acontece o sucede en este caso. La verdad histórica no se nos ha entregado, pese a que en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a ello. Estamos a un año prácticamente de concluir su periodo gubernamental y no tenemos ni la verdad de los familiares y comunidades, la justicia transicional, ni la aplicación de la responsabilidad jurídica a quienes fueron partícipes de este crimen de Estado. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaída, alumna de nuestra Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien también hace más de 10 años fue desaparecida en contra de su voluntad. Y no tenemos ni la verdad, ni la justicia, ni se sabe qué es. Pero como viva la llevaron, viva la queremos. Un saludo fraterno a Angélica Rodríguez Monroy. Y para comenzar, me voy a permitir compartir con ustedes la pantalla porque sí preparé una presentación contra mi inveterada costumbre para poder exponer ante ustedes una serie de ideas que merecen ser consideradas a la hora de la reflexión. El monólogo se llama, como anunció el cartel, ¿qué sucede entre Palestina e Israel? Porque parece ser que no queda nada claro y sin embargo diatribas, condenas y lo que se ha destapado mucho, un conjunto de personas que solicitan la eliminación física de los palestinos, como en su momento los nazis plantearon la solución final a la cuestión judía. Esa Palestina que aparece aquí en una portada, un libro de poemas número 8, Palestina, que se derrumba y sin embargo la parte superior del rostro, las manos, se mantienen enteras. La Palestina del Saca y el poema bilingüe en castellano y en árabe. No quiero dejar de que la más reciente escalada bélica entre una organización palestina, aunque digan que no lo es, dicen es una organización terrorista, en este caso el brazo armado del grupo Hamas y el ejército del Estado sionista de Israel, dos estructuras que son inconmensurables entre sí, porque no tienen las mismas condiciones, ni militares ni de recursos, y como supuso el sistema de seguridad israelí y el Estado de Israel y la inteligencia israelí, los agarraron como al tigre de Santa Julia, sea por soberbia, porque creyeron que, como aparece en la imagen de al lado, solo contaban como David contra Goliat con ondas y piedras, como ha sido muchas de las imágenes que han aparecido a lo largo de los años. Y se encontraron con que había drones, entraron por tierra, por aire, misiles, les secuestraron más de 200 personas, entre ellos miembros del ejército sionista de Israel, otros más secuestrados, y parece ser que ejecutaron a una cantidad no determinada aún con claridad de personas dentro de Israel.
así como la estrategia mediática de Occidente, representada por los Estados Unidos, la Unión Europea y algunas otras naciones, autonombradas como la comunidad internacional, porque hasta ahora ha mantenido un silencio cómplice la Organización de las Naciones Unidas. No convocan Asamblea General para discutir una solución pacífica y negociada al problema. Lisa y llanamente dicen la comunidad internacional, como si ellos fueran la comunidad internacional. Considero necesario por ello y prudente hacer esta presentación con el propósito de colocar los puntos sobre las IES y aclarar algunas cuestiones que se prestan a confusión, manipulación industrial e ideológica de las conciencias. Valgan a modo de ejemplo mediático las siguientes expresiones dos. El grupo terrorista Hamas realizó un acto barbárico en Israel. No dicen el grupo palestino, ni dicen que el grupo Hamas, no su brazo armado, el grupo Hamas fue electo por mayoría amplia en Gaza como el representante del gobierno de Gaza. Es decir, Hamas es parte del gobierno en Palestina. Y dos, Israel declara la guerra al grupo terrorista Hamas. No se necesita una cantidad de neuronas impresionante para poder reconocer que lisa y llanamente Palestina no existe en los discursos, ni en las noticias, ni en las condenas, pero sí existe para recibir los bombardeos sistemáticos que el Estado sionista de Israel instrumenta desde hace varios años. Pero hagamos un poco de historia para entender los orígenes y el desarrollo de este problema o planteemos los fundamentos históricos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Algunos dicen que desde que llegó Saúl o quien haya llegado a la tierra prometida, primero fueron los judíos y que luego los palestinos que no existían. Hagamos una historiografía mediante mapas. Los primeros mapas de Palestina, el primero realizado por Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, es el cuarto mapa de Asia de Ptolomeo en el año 150 de nuestra era. En letras grandes en el mapa que aparece a la derecha, aunque no se alcanza a ver bien, y rojas en el centro dice en griego Palestina Asis. Debo resaltar un hecho, que esta serie de mapas fue recuperada de una cartografía de Palestina hecha pública por Wikipedia, la enciclopedia libre, y pongo en la presentación que después compartiré para quienes quieran ver los mapas uno a uno. Es decir, desde el año 150 de nuestra era, el mapa de Asia de Ptolomeo, su cuarto mapa, en letras grandes dice Palestina, lo cual quiere decir que ya se reconocía la existencia en el año 150 de nuestra era de Palestina. Segundo, en el año 385 el mapa Jerónimo realizado por San Jerónimo y Eusebius lo dibuja, pero no nombra la región. En realidad no nombra ninguna. Está en hebreo. Es una copia del onomasticón de Eusebio Cesare. En el 410, en un mapa desconocido, aparece Dux Palestinae, que es en la Biblia. Hacia el 450 de nuestra era, en la tábula peutigeriana, aunque no se muestra ningún nombre de la región o de región ninguna, aparece el lugar. El mapamundi del Beato Liébano del año 776 de nuestra era tampoco se muestra ningún nombre, pero sí aparece en la región. El mapa de Al-Istagri del año 952 no se muestra ningún nombre de la región, pero aparece en la región. En el 995 aparece el mapa de algodón o Cotton Map, donde no se muestra ningún nombre de la región. En el 565 el mapa de Madaba desconocido, en griego aparece la siguiente palabra, límites de Egipto y Palestina, lo cual significa que por lo menos los primeros 1000 años de nuestra era se reconoce la existencia de Palestina en los mapas. Si se reconocen los mapas es porque geográficamente se considera existente la región de Palestina. No es un invento de ahora. En el año 1154, de los siglos XII al XIV, hasta llegar al siglo XVIII, en la tábula rogeriana de Muhammad o Mahmud
al-Idrisi, en medio de la página derecha, en color negro, letra pequeña, figura la etiqueta en árabe romanizado Filastín, que significa Palestina. Se les decía filastines o tedajines. Hacia el 1100 de nuestra era, el mapa Dasburgham Libri, desconocido, no se muestra ningún nombre. En 1100, en el mapa de Turnay, no se muestra ningún nombre. En el 1250 aparece en el río Kishan el siguiente texto en latín. Este torrente que puede ser dividido entre Siria y Palestina. Este río que es pequeño separa Siria de Palestina. En 1300 no se muestra ningún nombre en la región, en el Bushar de Mont Sion. En el siguiente mapa de Bushar, porque hizo otro, no se muestra ningún nombre en la región. En 1321, en el mapa marino de Sanuto, el viejo Pietro Vasconte, aparece como texto Tierra Santa. En el siguiente, que es del año 1459 de nuestra era, se muestra la región de Palestina. En el mapa Berlingueri de Francesco Berlingueri aparece el título del mapa Palestina moderna y Tierra Santa. En 1532 el mapa de Ziegler, Universalis Palestinae, continente superior y una tábula particular. Después, en 1537, el mapa de Mercator, la etiqueta Cándido Lectori Palestini Gan, que aparece, buen lector, felicidades, que hemos dibujado en este mapa palestino. Y la ruta de los hebreos desde Egipto a las rocosas regiones de Arabia. Es decir, fueron de Egipto hacia una región existente. El mapa de Ortelius, de Abraham Ortelius, titulado Palestina, toda la tierra prometida, y una nueva descripción. En el mapa de Van Adrichem de 1590 aparece la tierra prometida. En el mapa de Sadik de 1620, la primera línea del colofón enmarcado incluye la descripción en hebreo, un dibujo de la situación de las tierras de Canaán, Palestina. En el mapa Celebi de 1648 al 57, aparece verticalmente a lo largo del río Jordán, tierra de Palestina. En el mapa de 1638 de Malé aparecen ambas regiones, Judea y Palestina. En el de 1720 de Wales o Haiti aparece Palestina. En el mapa de Mol de 1736 aparece Palestina con nombre y región. En 1794 el mapa de Anvil aparece nuevamente Palestina. Los mapas de Palestina en el siglo XIX fueron preparados originalmente durante la campaña napoleónica en Egipto y Siria. Según esta fuente consta de 47 láminas. El área de Palestina está cubierta por las hojas 43, 44, 45, 46 y 47 y aparece sobre ellas el texto Palestina. Es decir, si seguimos esta lógica de mapas, en 1803, el Atlas de Sedir, aparece la frase Tierra de Palestina. En el 1822, en el mapa de Bukhar, aparece Palestina y Tierra Santa. En 1840, en el mapa de los Royal Engineers o Ingenieros Royal, no aparece ninguna mención, pero sí aparece la región. En 1843, en el mapa de Hum, aparece tanto la palabra como la región. En 1849, en el mapa de Lynch, vuelve a aparecer el Mar Muerto y el río Jordán. Luego, en 1856, en el mapa de Kieper, aparece Palestina Meridional. En el mapa Van de Velde, aparece Tierra Santa. En 1870, Levs en Galileo, aparece Galilea. En 1872, en el estudio cartográfico del PEF, aparecen 26 hojas de Palestina Occidental y una de Palestina Oriental. Como vemos, pues, a lo largo por lo menos de 2 milenios, del año 150 hasta prácticamente 1900, en los diferentes mapas aparece Palestina. No pueden decir que no existía Palestina. Palestina ha existido históricamente desde antes de que Adriano la nombrara como tal. Veamos un poco más de historia a lo largo del tiempo. Palestina en tiempos de Roma era reconocida, aquí está en un mapa romano, Fenicia, Siria, aparece Galautis, Galilea, Samaria, Judea, Idumea, Rafa, Gaza, Perea y el Mar Muerto. Aparece por el otro lado
el mar Mediterráneo. Toda la línea roja es el reino de Herodes o el periodo de Herodías. ¿Sí? Como vemos, los 3 periodos incluyen a Palestina. Y hablo desde los inicios de Roma, prácticamente los inicios del primer milenio. 2. Durante las cruzadas, los cruzados entre 1229 y 1249 siguieron este mapa que marca el Principado de Antioquia, Alepo, Homs, la ciudad de Acá y Trípoli, que es Libia, Jerusalén abajo, Damasco, que es el Emirato de Damasco, y toda esta es la región durante las cruzadas que sigue en disputa. Bajo el imperio turco otomano también aparecen Damasco, Beirut, Haifa, Jerusalén, Amán, lo que es Jordania, y Al-Aqaba. Es decir, si vemos, por lo menos hasta el principio de la Primera Guerra Mundial de la que se retira Rusia, recién habiendo ganado la Revolución de Octubre de 1917, a través de los acuerdos del Brest-Litovsk, se retira del frente oriental en el cual participaban el Imperio Ruso, el Imperio Otomano, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Como sabemos, prácticamente la Primera Guerra Mundial se desarrolla entre los años de 1914 al 17-18. Pierden el Imperio Otomano, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, y Rusia ya no era imperio. En el año de 1917, Lord Balfour, en una carta enviada a los grupos de sionistas, plantea, entre otras cuestiones, que tiene mucho placer en convenir con ellos que el gobierno de Su Majestad inglés ha hecho una declaración de simpatía con las aspiraciones sionistas judías y que han sometido a aprobación del gabinete británico. El gobierno de Nuestra Majestad, His Majesty, ve con buenos ojos favorablemente el establecimiento en Palestina del hogar nacional del pueblo judío. ¿Quiénes son? Por un lado la Biblia, Jehová, y por el otro lado el rey de Inglaterra para regalarle una tierra a los sionistas. Esa declaración se realiza el 2 de noviembre de 1917. Es decir, aún no existe el mandato británico sobre Palestina y ya están ofreciendo la tierra de Palestina a los grupos sionistas judíos. Intereses económicos de por medio, no hay duda de ello. Posteriormente, se establecieron en una reunión secreta entre Gran Bretaña y Francia en el año de 1916 el acuerdo conocido Sykes-Picot, que fue un acuerdo secreto entre Gran Bretaña y Francia con el propósito de definir las áreas de influencia y control que tendrían ambos países en el Oriente Próximo. En caso de que obtuvieran la victoria en contra del Imperio Otomano, en contra del Imperio Ruso, en contra del Imperio Austrohúngaro y en contra del Imperio Alemán. Es decir, durante la guerra ya están estableciendo reuniones secretas para establecer acuerdos de cómo distribuirse África y el Oriente Medio entre Reino Unido y Francia, que por lo demás, como recordaremos, Francia fue invadida y después, al triunfo sobre los reinos, se desintegra el reino o el imperio turco otomano y todas sus posesiones pasan a ser distribuidas entre Francia e Inglaterra, que ya tenían los acuerdos desde antes de terminada la guerra de repartirse. Se firma en el año 16 estableciendo una división. Fue así como Gran Bretaña obtuvo el compromiso y el control de Palestina. Veamos, Turquía desaparece como imperio otomano, quedan bajo control directo del Reino Unido, la región que está entre Kuwait, Irán e Irak, bajo influencia del Reino Unido, Irak, Jordania y parte de Palestina, bajo control directo de la Tercera República Francesa, Líbano, Francia, Mosul, bajo control directo del Imperio Ruso, sigue quedando la parte más cercana a su frontera, y bajo control internacional queda prácticamente Haifa y Jerusalén. La línea de Sykes-Picot es la línea que separa lo amarillo de lo verde. Entonces, si vemos, Palestina queda en el lado del mandato británico y ya se lo habían repartido. Transjordania o Palestina, porque Transjordania pertenecía a la parte de Jordania y Palestina, quedan bajo el mandato británico. Transjordania fue excluida
de las previsiones del mandato de Palestina. Pese a todo, quedaron ahí encerrados. Una vez que se da todo el proceso entre años antes y el 47, la ONU encarga una comisión que elabore una propuesta de solución al problema palestino, porque Inglaterra iba a dejar el mandato británico, pero con los compromisos ya habían establecido mecanismos para asegurar, sin la presencia de Palestina y los palestinos. Esta comisión hace una propuesta, un plan de partición, donde como Palestina quedará todo lo que está en amarillo y como Israel todo lo que está en el color, digámoslo así, más naranja. Si vemos bien, tanto Israel como Palestina quedan separados en dos fragmentos. Y Jerusalén, que ambos reclaman como capital, quedaría bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas. Los demás países árabes, Líbano, Damasco o Siria, Jordania, Egipto y el propio Palestina no estuvieron de acuerdo con el plan de partición. No participaron y tampoco los grupos sionistas de la época. Como podemos sostener, siguiendo esta lógica descriptiva, la región ha sido nombrada a lo largo de la historia de varias maneras. Sin embargo, desde el año 135 de nuestra era, fue denominada como Palestina por el emperador romano Adriano. Desde entonces, el 135 de nuestra era, hasta llegar a la fundación del Estado sionista de Israel en 1948 y posteriormente el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina en 1994, la región fue prácticamente parte de algún otro imperio, el Imperio Romano, los Cruzados, el Imperio Turco u Otomano y el Imperio Británico. Solamente durante las Cruzadas fue considerada como un gobierno independiente a través del Reino de Jerusalén. Desde ese momento hasta ahora podemos ver lo que ha pasado. Palestina en 1946 era todo lo que está en verde y lo que está en naranja eran comunidades judías. El plan de partición de la ONU del 47 tenía esta propuesta. Le daba la mayor parte a Israel, curiosamente. Entre 1949 y 67 o hasta la Guerra de los 6 días, Israel no acató el acuerdo 181 de la ONU, mediante el cual establecía estas fronteras y militarmente tomó toda esta región. Para el 2010, Israel ocupa prácticamente toda la región y lo que aparece solamente Ramallah, una parte de Jerusalén dividida en 5 o 6 regiones, y Gaza es lo que es Palestina. Separadas las tres, rodeadas por Israel, y además ocupadas por el ejército israelí. Esto significa que ha habido un despojo o un robo con estrategias militares y de terror por parte del Estado sionista de Israel, y eso no se ve, no hay historia. Lo único que hay son unos cuerpos terroristas que se meten y, según los medios informativos de Occidente, realizan masacres barbáricas. Pero sigamos con esto. Entre 1920 y 1948 se crearon varios grupos terroristas sionistas. Tanto la ONU como Estados Unidos, como Rusia, como Reino Unido los consideraron grupos terroristas. El grupo Haganah, que fue creado en 1920 y prácticamente estuvo hasta 1948. El grupo Irgun, creado en 1931 y hasta prácticamente 1948. Y el grupo Stern, creado en 1940 y prácticamente hasta 1948. Estos grupos terroristas sionistas operaron contra el Imperio Británico durante el mandato y contra los grupos árabes y palestinos en aras de ir expulsando la población palestina de la región mediante estrategias terroristas, pero eso tampoco se dice. Luego instalar el Estado de Israel. Dicen que en la guerra del 48 no tenía ningún ejército. Haganah tenía más de 20,000 miembros armados hasta los dientes por los grandes imperios. Irgun tenía más de 10,000. Es decir, tenían un ejército entre los tres grupos terroristas de entre 50 y 100,000 integrantes. Prosigo. ¿Quiénes fueron los distinguidos militantes de la Haganah? Yitzhak Rabin, quien fue primer ministro de Israel después. Ariel Sharon, quien fue primer ministro de Israel después. Moshe Dayan, quien fue ministro de guerra
del ejército sionista de Israel, y Shimon Peres, quien fue primer ministro de Israel. Es decir, 3 primeros ministros de Israel y Moshe Dayan fueron dirigentes terroristas del grupo terrorista Haganá de Israel y sionistas. Ellos son los dirigentes del Estado de Israel y ellos son quienes han conducido muchos de los sucesos de los cuales se ha documentado el carácter terrorista y sanguinario. ¿Quién fue distinguido de comandante del Irgun? Pues nada menos que Menachem Begin, primer ministro de Israel, premio Nobel de la Paz, comandante del Irgun. ¿Quién fue un distinguido comandante del Stern? Isaac Shamir. Es decir, si vemos 3 grupos terroristas que se encargaron de diseñar esas estrategias para la fundación del Estado de Israel, entre ellos 5 primeros ministros y un ministro de defensa. Veamos entonces quién ha dirigido el Estado de Israel, sino terroristas, miembros de grupos terroristas a lo largo de la historia. La OLP, Organización para la Liberación de Palestina, fue creada en el año de 1964. Fue creada a instancias del gobierno de Egipto, que en ese entonces era dirigido por el precursor de Anwar el-Sadat, Gamal Abdel Nasser. La Liga Árabe, que estaba integrada por Siria, Jordania, etcétera, crean la OLP para encargarse de representar a los palestinos de manera internacional. Sin embargo, utilizaban a la OLP como mecanismo de presión para negociar y concesionar con Israel posiciones, ventajas y desventajas. La OLP no fue creada por Yasser Arafat, sino por la Liga Árabe en 1964. Prosigo. El Movimiento de Liberación Palestina, mejor conocido como Al-Fatah, fue creado en el año de 1958 por Yasser Arafat, mejor conocido como Abu Amar, y fue creado con la intención de demostrar que el pueblo palestino existía y que su único representante debiera ser grupos palestinos y no organismos dependientes de otras naciones, porque la independencia y la libertad quedarían en entredicho. Después de ello, en la Guerra de los 6 días, el 80% de los militantes militares eran militantes de Al-Fatah. Después de la guerra, la mayoría de muertos durante el combate fueron militantes de Al-Fatah y la mayoría de presos de guerra fueron militantes de Al-Fatah. En la siguiente reunión de la OLP fue electo como presidente Yasser Arafat y desde ese momento la OLP fue la representante legítima del pueblo palestino. Ahora bien, como hubo millones de refugiados durante esta, los refugiados se fueron a Jordania, a Líbano, a Siria y a los países vecinos. La ONU, para atender humanitariamente el problema, creó la Comisión para la Atención de los Refugiados Palestinos. Ahora nada se llama la ACNUR, pero fue un organismo creado a partir del problema palestino para atender el problema de los refugiados palestinos en los otros países, porque eso generó problemas, naturalmente. La propuesta de Israel era indudablemente que se nacionalizaran como cada país donde estaban y ya se olvidaran porque no hay posibilidad de regresar a Palestina. Mientras que la OLP y la Liga Árabe planteaban el retorno sin condición de los refugiados a Palestina. 2, el regreso y el reconocimiento del Estado palestino con capital indivisible en Jerusalén, entre otras demandas históricas. Posteriormente, por un médico pediatra militante comunista de nombre George Habash, fue creado el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Si se fijan, los nombres de las instancias son distintos. Haganá y Irgun Stern en hebreo tienen significaciones libertarios. La creación de la OLP, que en un tiempo fue considerada terrorista por la comunidad internacional, es decir, no la ONU. La ONU ya reconoció a la OLP como representante legítima del pueblo palestino en el 74. La creación de Al-Fatah. Al-Fatah fue considerado grupo terrorista por ellos. Ya no digo la creación del Frente Popular para la Liberación de Palestina en 1967, creada por George Habash, y la creación del Movimiento de Resistencia Islámica Hamas en 1987.
Según el general israelí Yitzhak Seger, Hamás fue creado por Israel para luchar contra la OLP, para desplazar como representante a Arafat, que ya tenía la dirección de la OLP, y al-Fatah era la fuerza militar más poderosa de la OLP, y algunos dicen que no, sea como fuere, no cabe duda que la aparición de Hamás tuvo que ver con los intereses de Israel para ir desplazando a la OLP. La rebelión recurrente de esta situación. ¿Por qué hablo de rebelión recurrente? Hablo de rebelión recurrente por los siguientes sucesos y datos políticos que merecen ser tomados en cuenta. Por ejemplo, para 1883, 15 años antes del inicio del siglo XX, se impulsa la primera ola de inmigración masiva de judíos a Palestina, conocida como la Aliyah, donde particularmente aproximadamente entre 35,000 y 50,000 judíos llegan a Palestina en un lapso de 20 años. Es decir, para el año 1900 ya hay por lo menos 50,000 judíos, y Europa del Este y Rusia, por diversos programas y por el antisemitismo imperante en Europa de la época, provoca esa explosión. Hacia 1896, prácticamente finales del siglo XIX y principios del XX, un tal Theodor Herzl publica un pasquín llamado El Estado Judío, considerado como en los orígenes del movimiento sionista internacional. Para 1904 comienza la segunda Aliyah, antes del triunfo de la primera revolución rusa, que hasta 1914 ya llevaba 40,000 judíos más, ya se acercaban a 250,000 judíos, sobre todo rusos expulsados por el Imperio Ruso. En 1904, entonces, hasta prácticamente el 15, va la segunda oleada. En 1917, el gobierno británico emite la Declaración Balfour, como ya conté, donde se comprometen a otorgar, en caso de ganar la guerra, un lugar para el pueblo y el Estado sionista judío. En 1948, el 14 de mayo, David Ben Gurión, el que le dio por eponimia el nombre al aeropuerto de Israel, declara el establecimiento del Estado de Israel. Un día después, los países de la Liga Árabe consideraron que iban a destrozar rápidamente Israel porque no tenía ejército. Tengan claro que ya tenía un ejército integrado por los tres grupos terroristas, más otros apoyos. De 1948 estalla la Primera Guerra. La Nakba continúa, o la desgracia, continúa hasta algo después del fin de la guerra y deja en principio cerca de 1 millón de civiles palestinos exiliados en los países de al lado. Para 1949, más de 1 millón de refugiados e inmigrantes judíos y 250,000 sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial llegan a Israel. En 1952 aparece la Revolución de Egipto, en la que el movimiento de oficiales libres, entre ellos Gamal Abdel Nasser, derrocan al rey Farouk. Surge la idea del panarabismo, la figura de Gamal Abdel Nasser y la Liga Árabe. En 1956 se da la Guerra del Suez, o conocida como Guerra del Sinaí, tras la nacionalización del canal de Suez por Egipto. ¿Quiénes declaran la guerra? Reino Unido. El ejército de Israel invade la península del Sinaí en coordinación con los ejércitos de Francia y Reino Unido. Gracias a las presiones ejercidas por la Unión Soviética ya en ese tiempo y Estados Unidos, el conflicto termina con un armisticio. La República de Sudán se independiza del Reino Unido. En 1957 Israel comienza la construcción de su central nuclear de Dimona, con apoyo de Francia, que nunca ha sido verificado como si verificaron las resorteras y las ondas del gobierno de Irán. En el 58, Yasser Arafat, Salah Jalaf y Jalil el-Wazir fundan en Kuwait al-Fatah, que en un futuro sería el núcleo fundamental militar y político de la Organización para la Liberación de Palestina. En 1964 nace la OLP, impulsada por Egipto y la Liga Árabe. En el 67, Nasser creía que podía ganarle a Israel otra guerra. Estaban preparando la guerra, pero la inteligencia israelí bombardea antes de iniciada esta las bases aéreas egipcias, dando comienzo a la guerra que en 6 días ganó Israel. Como consecuencia de ello, Israel vuelve a ocupar territorios, ocupa el Sinaí egipcio,
las márgenes del Golán sirio y se queda con Cisjordania y Jerusalén Este, los altos del Golán, salvo la península del Sinaí. El 1 de septiembre de ese mismo año 67 se adopta la resolución de Jartum, también conocida como la de los 10 nos, por la que los estados árabes se comprometen a no firmar la paz, no reconocer formalmente a Israel y no negociar con Israel. Los 3 nos. En el 70, presionado el rey Hussein de Jordania por el gobierno de Israel, expulsa de sus bases territoriales en Cisjordania a las milicias palestinas de la OLP, que ya se habían asentado y ganando peso en Jordania. Ya existía un importante volumen de población palestina. Tras un intento de asesinato del rey Hussein I de Jordania, el ejército jordano ataca a las milicias en septiembre y se van al Líbano. A este episodio se le conoció como Septiembre Negro en Jordania. Entonces, en 1972, durante la realización de las Olimpiadas en Múnich, Alemania, un comando fedayino palestino secuestra a la delegación judía e israelí de atletas y los ejecuta. El grupo se autonombró Septiembre Negro. A los 2 días, nuevamente, Israel ataca las bases de la OLP en Siria y Líbano como represalia. En 1973 se da la guerra de Yom Kippur del 2 al 25 de octubre. Por eso, en estas fechas, Hamás consideró realizar un reconocimiento a la guerra de Yom Kippur, donde Egipto y Siria atacaron de manera coordinada y sorpresiva a Israel. Pese a que inicialmente logran una serie de victorias, Israel acaba reponiéndose y reconquistando todo el terreno perdido. La guerra termina una vez más con el status quo derivado de la guerra. Tras la resolución 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hoy y los últimos 20 años la ONU ha estado ausente en estos conflictos. A nombre de ella habla la comunidad internacional. En 1974, la ONU reconoce a la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, como la representante única y legítima del pueblo palestino. Es invitado como observador permanente de la ONU, no miembro de la ONU, y donde Yasser Arafat, ante la Asamblea General, da un discurso y nace el movimiento Gush Emunim para promover asentamientos judíos en Cisjordania. Ya desde el 74 Israel empieza a plantear asentamientos, derrumbe de casas de palestinos, imposición de fronteras y expulsión de palestinos para invitar a comunidades judías. En 1975 comienza lo que algunos llamaron la guerra civil libanesa. Salen del Líbano la OLP. En 1976, un comando israelí libera a un grupo de pasajeros secuestrados en un avión en un aeropuerto de Uganda. Para 1977, Anwar el-Sadat viaja a Jerusalén por primera vez. En el 78, Israel invade el sur del Líbano en respuesta a un ataque palestino en la denominada Operación Litani. James Carter, Anwar el-Sadat y Begin, ahora sí, firman los acuerdos de Campo David, que pone fin a la ocupación israelí de la península del Sinaí egipcio. Se sale de Egipto y firma Egipto la paz y reconoce a Israel, cuando ellos habían promovido la reunión de Jartum de los 3 nos. En el 80, Israel aprueba la ley de Jerusalén, que declara así a Jerusalén como su capital, contraviniendo los acuerdos de la ONU, porque también Palestina considera a Jerusalén como su capital. En respuesta a ello, el Consejo de Seguridad, no la Asamblea General, declara que esta ley es una violación al derecho internacional. Sin embargo, no sancionan a Israel y la censura en términos enérgicos. A propuesta de la ONU, todos los estados retiran sus embajadas de Jerusalén y la trasladan a Tel Aviv o a otras ciudades. En el 81, la Fuerza Aérea Israelí destruye un reactor nuclear francés construido en Irak. En el 82, el embajador israelí en Reino Unido, Shlomo Argo,
sufre un atentado por parte del grupo palestino de Abu Nidal, un grupo creado como oposición a la OLP y Arafat. Israel culpa a la OLP, naturalmente, e invade el Líbano, con el fin de expulsar definitivamente a la OLP del Líbano. El ejército israelí inicia el sitio de Beirut, que abandona tras la marcha de miles de milicianos palestinos a Túnez. Poco después del exilio de los milicianos palestinos, tiene lugar la masacre de Sabra y Chatila, en la que entre 466,000 civiles fueron asesinados por las falanges en colaboración con el ejército de Israel. En 1983, en el contexto del problema en Líbano, se realiza un atentado contra las fuerzas internacionales en Beirut, que se saldó con la muerte de 241 marines estadounidenses, 58 paracaidistas franceses y 6 civiles libaneses. Como respuesta a la invasión, Israel crea el partido político y grupo paramilitar Hezbollah, que tuvo sus orígenes en la escisión del grupo de Amal. En 1984, Arafat consolida su autoridad como máximo líder del movimiento nacional palestino. Israel realiza una evacuación masiva de judíos etíopes desde Sudán porque ven venir otro problema. En 1985 se provoca una ruptura del acuerdo palestino con Jordania sobre la soberanía compartida en Cisjordania. Israel entonces inicia una ofensiva en Líbano y lanza ataques aéreos sobre la sede de la OLP en Túnez. Es decir, Israel ataca a cualquier país y ni una sanción recibe. Israel hace todo lo que he dicho, pero los terroristas son nosotros. En 1987 surge la primera intifada, movimiento popular palestino dentro de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Esta en contra de las fuerzas israelíes con el objetivo de poner fin a una ocupación ilegal. En abril, durante la sesión del Consejo Nacional Palestino en Argel, Yasser Arafat logra la reunificación de la OLP bajo su mando. Creo que el liderazgo de Arafat no ha sido recuperado desde entonces. En 1988, el rey Hussein de Jordania cede a los palestinos sus derechos sobre Cisjordania. En noviembre, Yasser Arafat proclama desde Argel la declaración de independencia de Palestina y acepta la resolución 242 de la ONU, mediante la cual Palestina será un estado independiente. En 1989, en abril, Arafat es nombrado primer presidente palestino por el Comité Central de la OLP. En la conferencia de Casablanca, la Liga Árabe acepta las resoluciones y da su apoyo a la primera intifada. Egipto es readmitido en la Liga Árabe. Anwar al-Sadat fue ejecutado. Egipto es readmitido en la Liga Árabe y la sede central vuelve al Cairo. En diciembre, la ONU aprueba la denominación de Palestina en sus textos. En 1990, los laboristas israelíes rompen la coalición con el Likud por su intransigencia. El Likud gobierna en coalición con grupos nacionalistas, sionistas y ultraderechistas y se produce la matanza de Jerusalén, que dio lugar a una resolución condenatoria otra vez del Consejo de Seguridad de la ONU, enérgica, sin ninguna sanción. Tras la invasión estalla la guerra del Golfo y tras la invasión iraquí a Kuwait por Saddam Hussein, dicen, pero fue por Irak. Sigue la inmigración. En el 91, en el contexto de la guerra del Golfo, Irak lanza 39 misiles Scud contra Israel, que a petición de Estados Unidos no responde el ataque. Irak es derrotado en la guerra del Golfo, lo que debilita la posición de Arafat en el Movimiento de Liberación Nacional Palestino. Representante de los palestinos a través de la OLP,
y aceptar el principio de paz por territorio. Israel le dice, firma la paz y te cedo los territorios. Pero los territorios que le está cediendo son de Israel. No son de Israel, perdón, y Estados Unidos proponen paz por territorio. En septiembre, Arafat es reelecto por el Consejo Nacional Palestino como presidente del Consejo del Comité Ejecutivo y tiene lugar en Madrid la Conferencia de Paz sobre Medio Oriente, donde hay participación de representantes de Israel, sirios, jordanos, libaneses y palestinos por primera vez desde 1949. En el 93 se producen los acuerdos de Oslo. La OLP reconoce formalmente a Israel e Israel reconoce a la Autoridad Nacional Palestina como representante del pueblo palestino. Se establecen una serie de plazos para la creación de un futuro Estado palestino, entre los que se incluyen la progresiva retirada de Israel de las principales ciudades palestinas, la división de Cisjordania en 3 áreas con distintos niveles de control israelí y palestino. En el 94, el 25 de febrero, tiene lugar la masacre de Hebrón, en la que un terrorista judío asesina a 29 fieles mientras oraban en la mezquita de Ibrahim, en Hebrón. En el 95, Isaac Rabin, uno de los excomandantes terroristas, ex primer ministro, fue asesinado por un extremista judío opuesto a los acuerdos de paz de Oslo. En el 96, tras nuevos atentados suicidas de Hamas que causan 32 muertos, Arafat declara el estado de emergencia y detiene a 3 de los dirigentes de Hamas. La cumbre antiterrorista de Sharm el Sheikh condena la oleada de atentados contra Israel. Después, en el 97, en enero, se alcanza un acuerdo para la retirada de las fuerzas israelíes desplegadas en Hebrón, aunque la ciudad queda dividida en 2 zonas. H1, con el 85% del territorio y unos 200,000 habitantes palestinos, y H2, con el 15% y unos 800 colonos israelíes. Si Israel persevera en sus propósitos de destruir el proceso de paz, Arafat declara que se retirarán de los acuerdos de Oslo. Entonces se produce la segunda intifada. En el 98 se relanza otra vez el proceso de paz. En el 99 continúan las conversaciones de paz. En el 2000 Israel se retira del sur del Líbano tras 25 años de ocupación, aunque las autoridades libanesas mantienen que la granja de Sheba todavía permanece ocupada. En el 2001 continúan las conversaciones de paz. En el 2002 se recrudece la violencia en el contexto de la segunda intifada. Tengamos presente que las intifadas duran años. En el 2003 continúa la violencia relacionada con la segunda intifada. En el 2004, sendos ataques israelíes acaban con la vida de los líderes de Hamas, Ahmed Yassin, uno de sus fundadores, y Abdel Aziz al-Rantisi. En mayo, Israel lanza la denominada Operación Arcoíris, que supone la demolición de más de 250 viviendas palestinas en Rafah. En 2005, la segunda intifada va decayendo. 2006, viene la segunda guerra del Líbano. 2007, tras la toma del poder de Hamas en la franja de Gaza, en las elecciones gana Hamas. Israel y Egipto decretan el bloqueo de la franja de Gaza. En septiembre, la Fuerza Aérea Israelí destruye la instalación nuclear de Deir ez-Zor en Siria, aunque solo reconocerá dicha acción hasta el 2018. Luego, 2008, conflicto de la franja de Gaza y Hamas sigue ganando. En 2010, un grupo de activistas trata de romper el bloqueo israelí y asalta un convoy en aguas internacionales. En 2011, Hamas libera al cabo Gilad Shalit
a cambio de la liberación de Israel de 1027 palestinos. En 2012 aparece la Operación Pilar Defensivo de Israel tras una serie de enfrentamientos fronterizos. 2014, conflicto entre la Franja de Gaza e Israel. 2015 comienza una ola de ataques contra civiles y militares israelíes. 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 2334 en la que reafirma que los asentamientos israelíes en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán son ilegales. Los condena severamente, pero no hace nada. En 2018 comienzan en la Franja de Gaza otras manifestaciones. En 2020 varios países árabes anuncian la normalización de relaciones con Israel, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, y muy recientemente lo hizo Kuwait. Tal vez por eso se ha detenido esa firma de acuerdos, porque después del ingreso sorpresivo de Hamas, parece ser que no es tan intocable como cree Israel. En 2021 aparece el conflicto entre la Franja de Gaza e Israel y, como podemos ver, es muy claro que, como he venido sosteniendo a lo largo de esta perorata virana, hay una incontestable claridad de que Palestina existe a lo largo de la historia, digan lo que digan. Los demás decían una canción de Rafael, el español. Dos, pese a que siempre fue parte de los imperios, como ya dijimos, tuvo un periodo durante las cruzadas en el cual fue el reinado de Jordania, el reinado de Jerusalén. Y como vemos aquí, la rebelión recurrente es la que he venido narrando últimamente. Y a partir de aquí quiero plantear una serie de conclusiones que sí. La Organización de las Naciones Unidas, la promotora del plan de partición, la promotora de resoluciones que condenan a Israel, pero nada más de palabra, ha sido una gran ausente durante esta larga guerra. Ha sido suplantada por una amorfa comunidad internacional, integrada por unos cuantos países aliados de Israel y los Estados Unidos, y por medios de información y comunicación que más que informar confunden. En realidad, la verdadera solución a este conflicto derivará del reconocimiento de la existencia de un Estado palestino, independiente y soberano, con sus fronteras claramente definidas en el Acuerdo 181 de la ONU, y como la propia OLP y Arafat reconocieron, el Acuerdo 242 también de la ONU, con Jerusalén como capital, así como una existencia sin el control y la intervención del Estado de Israel, que ha impuesto una serie de condiciones que prohijan una guerra larga desde hace más de 70 años en la región. Según considero, la ONU debe convocar en Asamblea General y no en el Consejo de Seguridad. Y así lo dijo, creo yo, tanto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esa ha sido parte de nuestra historia nacional, farol de la calle y oscuridad de la plaza, para discutir y buscar una solución negociada que satisfaga las demandas históricas del pueblo palestino. Entre otras, cese al fuego inmediato en la región. Dos, la demanda histórica de los palestinos, el retorno sin condición alguna de los refugiados palestinos en las naciones vecinas. Tres, el cese inmediato de la colonización del territorio palestino por parte del gobierno de Israel. Cuatro, poner fin a la ocupación de Palestina por parte del gobierno de Israel. 5, cese a la confiscación de tierras, construcción de asentamientos judíos,
asesinatos y bombardeos de los territorios ocupados y compromiso mutuo de suspender las acciones militares, respetando siempre la integridad de la población civil. Considero hasta aquí, como Paul Lambert, que con esta exposición podemos, sin lugar a dudas, tener claro que el problema. Entrevistaron al embajador de España en España, una periodista, y al embajador en Reino Unido por un periodista de la BBC. Le preguntan, ¿usted condena lo que hizo Hamas o no? ¿O lo apoya? Dice, espérense, nosotros somos representantes del pueblo palestino, del gobierno palestino, no del grupo Hamas. Y Hamas, aunque no lo quieran, es gobierno en Cisjordania, electo democráticamente. Pero a quienes bombardean el ejército de Israel es a los palestinos. Es una pena que cada vez que sucede algo en Israel nos llamen a nosotros para aclararles, pero cuando sucede algo en Palestina nos llaman a los embajadores de Israel para que aclaren. Ucrania tiene derecho a defenderse de una invasión, la de Rusia, pero Palestina no tiene el derecho de defenderse de una invasión, la del ejército sionista de Israel. Parece ser que hay un doble rasero político militar que ha suplantado a la ONU como organismo multilateral reconocido por todas las naciones por un concepto amorfo llamado comunidad internacional, por ellos mismos. Comunidad internacional donde no están Rusia, China, la India, Turquía, los países árabes en su amplia mayoría, los países de África en su amplia mayoría y algunos países de América Latina. Pero ellos son la comunidad internacional. Léase la sociedad civil. No quiero dejar de reiterar la invitación a seguirse suscribiendo y a invitar a personajes que conozcan a suscribirse a nuestros canales de YouTube y la Comuna de la Palabra. En el caso de Golda Meir, que fue primer ministra de Israel durante la Guerra de los 6 días, ella fue militante externa, si no estoy mal en mi memoria, pero no fue ni muy distinguida ni tuvo cargos importantes dentro de los organismos terroristas como sí lo tuvieron todos los personajes que enuncié. Pero Golda Meir, gracias a Elizabeth Mulato por el comentario y la ubicación de Golda Meir, primer ministra, y también una militante, no de altas alturas o de niveles altos en las estructuras jerárquicas de estos organismos terroristas sionistas. Hasta la próxima y seguiremos en contacto. Reitero la invitación a suscribirse con